tardes, amigos. Iniciamos con la información este jueves 16 de octubre del 2025. Pese a que el gobierno y la CONAIE llegaron a un acuerdo sobre el fin del paro, hay representantes de algunas comunidades de Imbabura que dicen que mantendrán los bloqueos viales. Sí, por ahora hay 15 de estos cierres en esa provincia, aunque en algunos puntos ni siquiera hay manifestantes. Aquí empezamos. Imbabura, ¿terminó o no el paro? Las organizaciones indígenas de base rechazaron los acuerdos alcanzados por sus líderes con el gobierno. Aseguran que continuarán con los bloqueos y exigen la retirada de los militares. La CONAIE reconoció que no participa en las decisiones que toman los comuneros de Imbabura. Representantes de 11 comunidades indígenas de Imbabura resolvieron continuar con los bloqueos viales hasta que exista un documento escrito detallando los posibles compromisos a los que lleguen con el gobierno. Lo ratificaron en una reunión abierta este jueves en el Parque Simón Bolívar de Otavalo con la alcaldesa Anabel Hermosa de la Revolución Ciudadana, quien medió en el diálogo que se dio la víspera. Y aunque ayer las bases indígenas desconocieron a sus líderes en Imbabura, Hermosa hizo un llamado a la unidad. Pero no desconozcan a sus líderes, porque se rompen, se dividen. Y eso es lo menos que queremos. En la sesión pública los ánimos estaban encendidos. En más de una ocasión, los comuneros gritaron en contra de los dirigentes, que el miércoles llegaron a un acuerdo con el gobierno. Hermosa y otros comuneros tuvieron que llamar a la calma. En paralelo, la CONAIE emitió un comunicado. Reconoció que el Consejo de Gobierno, que es la máxima autoridad del movimiento indígena, no fue convocado a la mesa de diálogo y aunque respetará la decisión de Imbabura y sus estructuras, dijo que las demandas planteadas son de carácter nacional. Estos episodios son la continuación de lo ocurrido la noche del miércoles. En este video se observa a comuneros buscar a los dirigentes de dos organizaciones que llegaron a los acuerdos para aplicar, según se escucha en el video, justicia indígena por no representar sus intereses. Eso lo hicieron saber a la propia vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. Así lo recoge otro video de redes sociales. Según Inteligencia Militar, la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi, UNORCAR, filial de la FENOCIN, está al frente de las manifestaciones y tiene el apoyo de las organizaciones locales. Entre los dirigentes que mantienen su posición a favor del paro está Lenny Farinango, presidente del pueblo Quichua Caranqui, siendo su área de influencia la parroquia La Esperanza, uno de los lugares donde se dan los enfrentamientos más violentos, y Pacha Terán, ex candidata a la vicepresidencia por Unidad Popular, que tiene influencia en González Suárez cerca de Otavalo. No necesitamos migajas de ninguna alcaldía, no necesitamos migajas para que nos vengan a poner en una mesa de diálogo de forma irresponsable. La reunión en Otavalo duró cerca de 3 horas. Aunque la alcaldesa pidió retirarse a asambleas comunitarias en cada territorio, eso fue rechazado por los comuneros, quienes se mantendrán en los bloqueos. Ella llevará al gobierno este lunes los pedidos de las organizaciones que incluyen la desmilitarización de las ciudades y comunidades de Imbabura. Los diálogos entre el gobierno y dirigentes indígenas de Imbabura no han cambiado la realidad que enfrenta la provincia desde hace 25 días. Hoy, 15 bloqueos viales la mantienen paralizada. Cristian Tinajero hizo un recorrido y nos cuenta más. La provincia de Imbabura continúa aislada por el paro indígena que este jueves cumplió 25 días. Según el sistema ECU 911, en toda la provincia existen 15 cierres viales. Uno de ellos persiste en el sector de Rumipamba, de la parroquia La Esperanza, sur del cantón Ibarra. Piedras, montículos de tierra y troncos obstaculizan la vía Ibarra-Zuleta-Olmedo, que comunica a Imbabura con Pichincha. Allí no se observan manifestantes, pero sí el paso de decenas de personas que intentan retomar sus actividades de a poco. Los buses de la localidad han vuelto a prestar el servicio, desde el bloqueo hasta la ciudad de Ibarra, pero lo hacen con precaución.
La vía antigua a Cotacachi también está bloqueada por manifestantes. En el sector del puente sobre el río Ambi, decenas de vehículos están varados en la zona porque un grupo de indígenas realiza requisas y determina quién puede ingresar a la zona urbana. Las personas que estén llevando alimento no les van a dejar entrar. Solo las personas que no tengan nada de alimento o nada de mercadería, nada podrán pasar. Que prefieren que el pueblo se muera de hambre, así es que no se suman al paro. En el tramo de la Panamericana desde Ibarra hasta Atuntaqui, cabecera cantonal de Antonio Ante, hay presencia policial para evitar nuevos bloqueos. En esa zona algunos comerciantes han vuelto a abrir sus negocios, con cierto temor y con pocos visitantes. Pedimos ayuda a la policía que no nos dejen abandonados porque sí se siente temor por las amenazas que hay de la gente. También se observan buses y taxis circulando por esta carretera que intenta volver a la normalidad. Sin embargo, la movilidad se vuelve a cortar en San Roque, donde los manifestantes no han depuesto la medida, pese a los acuerdos de sus dirigentes con el gobierno. El mismo panorama se registra en Pinzaquí, Ilumán y Peguche, al norte de Otavalo. La provincia de Imbabura permanecerá militarizada pese al anuncio del gobierno sobre el fin del paro. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó las protestas de anoche como un brote dentro del proceso. Fabiola Santana con las reacciones. Pese a las movilizaciones de anoche en Otavalo, para el gobierno nacional la paralización se levantó tras los diálogos con los dirigentes de la FICI y la UNORCAC. Esta mañana, en una entrevista radial, la ministra de Gobierno calificó a las protestas de las últimas horas como un brote que forma parte del proceso. Sí, he visto en las redes sociales algunas acciones, algunos brotes, pero entiendo perfectamente que esto forma parte de un proceso. Vamos a esperar las próximas horas y veamos también la respuesta nuestra. Creo que la ciudadanía tiene que evidenciarla. Anunció que el gobierno tiene un plan para reactivar Imbabura y que trabajarán en mecanismos de reparación a las familias de los 2 comuneros fallecidos, así como a los heridos de gravedad, manifestantes y uniformados. Ecoavisa conoció que por ahora se mantiene la militarización de Imbabura. Los 7,000 policías y militares continúan en esa provincia, donde se prevé que el lunes se instalen las mesas de diálogo entre el gobierno y la dirigencia local. A pesar del anuncio del fin del paro, los periodistas que se desplazaron desde Quito a la cobertura recibieron amenazas y tuvieron que ser evacuados en helicópteros militares, pues no había garantías para seguir con su trabajo. Las movilizaciones continúan también en otras zonas. El miércoles en la tarde las protestas se intensificaron en Quito, El Juncal y Cuenca. Carla Delgado amplía la información. Las movilizaciones no cesan. Ayer en Quito, El Juncal y Cuenca, manifestantes se concentraron para expresar su rechazo a las políticas del gobierno. La convocatoria de las centrales sindicales y organizaciones estudiantiles a una movilización en Quito derivó en nuevos enfrentamientos. Los incidentes se extendieron incluso pasadas las 9:30 de la noche. La jornada inició a las 4 de la tarde en la Caja del Seguro, que permanecía militarizada. Hasta el lugar llegaron dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, del Frente Popular y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. La movilización culminó en la Universidad Central. Incluso algunas bombas lacrimógenas ingresaron al interior del campus universitario. La Universidad Central rechazó estos hechos e informó a Televistazo que investigará lo ocurrido para determinar si se vulneró la autonomía universitaria. En Imbabura, en la comunidad del Juncal, un grupo de manifestantes obstaculizó durante la tarde la Panamericana Norte con palos y piedras, bloqueando la vía de forma momentánea. Habían anunciado su adhesión al paro. Sin embargo, este jueves ya no se registró presencia de manifestantes. En Cuenca también se realizaron anoche manifestaciones pacíficas en rechazo a las políticas gubernamentales. Organizaciones sociales se concentraron en el centro histórico con pancartas, consignas y cánticos, en una jornada que transcurrió sin incidentes, aunque aquí también hubo presencia policial. Mientras que en la vía Cuenca-Loja este jueves la carretera permaneció cerrada por manifestantes en Saraguro. Atentados, buscando a los culpables.
El tipo de explosivo que se usó en el ataque terrorista de Guayaquil, denominado emulsión, es el principal indicio para relacionar el hecho con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos y a la minería ilegal. La onda expansiva fue de 150 metros, pero pudo ser del doble si se hubieran activado los dispositivos que estaban en el segundo carro. Aún no hay detenidos, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Los explosivos hallados en la avenida Joaquín Orrantia norte de Guayaquil, la noche del ataque terrorista, dicen mucho según el comandante zonal de policía Francisco Zumárraga, quien confirmó que se hallaron 4 cilindros llenos con una emulsión, es decir, la mezcla de 2 combustibles líquidos que con un detonante causan una gran explosión. Eso les dio la pista para apuntar a un responsable. Es un explosivo de alto poder. Estas emulsiones justamente son utilizadas en la industria minera para triturar las rocas y poder avanzar con la obtención del recurso. Esa es una de las premisas que nos permite inferir que presumiblemente estaría atrás de estos atentados un grupo armado organizado. Para el gobierno, ese grupo armado es Los Lobos, en represalia a los operativos contra la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura. En el último hecho el lunes, un día antes del ataque en Guayaquil, hubo 7 detenidos y según el ministro del Interior, John Reinberg, pertenecían al grupo armado colombiano Oliver Sinisterra. Para Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, vincular el ataque con estos grupos sí tiene sentido. Puede ser una retaliación, porque ahí no solo están grupos nacionales, también están grupos colombianos. Y los conos explosivos son elementos que utiliza la guerrilla colombiana para causar el mayor destrozo posible. Vimos también en ciertos puentes la colocación de tanques de gas conectados con explosivos, exactamente el mismo sistema que utiliza la guerrilla de Colombia. Según las investigaciones, la onda expansiva de la explosión en la calle Joaquín Orrantia alcanzó un radio de 150 metros a la redonda. Pero si hubiera detonado el resto de artefactos que estaban en el segundo vehículo, hubiera sido del doble, es decir, 300 metros. Llegando a un hospital, una torre médica, otros edificios de oficinas, restaurantes y más negocios, además de dejar daños aún más graves en los edificios cercanos y el centro comercial. Y hubiera aumentado el número de víctimas. La policía tampoco descarta que haya relación entre este ataque y los ocurridos en puentes de Churute y Molopongo, en Guayas y Azuay respectivamente. Existen varios eventos que se han realizado el mismo día. Entonces, aquí nos hace partir de la premisa que presumiblemente pueden estar relacionados. La policía dice que ya han recogido los videos de cámaras de seguridad y tienen más presunciones, aunque aún no hay detenidos. Un operativo se desplegó en la cooperativa San Francisco, desde donde salieron los ocupantes de los 2 autos con explosivos. También en el sector Portete se detuvo a 11 personas. Según la policía, de los grupos armados Los Tiguerones y Águilas, decomisaron armas, municiones, chalecos tipo militar, dinero, radios de comunicación. En Loja y Azuay operaba una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante engaños en zonas rurales. La organización delictiva fue desarticulada en un operativo que contó con apoyo internacional. Hay 10 procesados. El testimonio de una adolescente rescatada en 2024 fue clave para descubrir a la red criminal. Jacqueline Rodas con los detalles. Tras 6 meses de investigación, la policía, la fiscalía y la organización internacional Our Rescue descubrieron una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en Loja y Azuay. Manos aquí, pon la mano aquí, la mano aquí la mano ahí. Allanaron hostales en las que hospedaban temporalmente a las víctimas. Mujeres jóvenes a quienes captaban con engaños en zonas rurales y luego las obligaban a prostituirse. Fue clave la información que dio una adolescente de 17 años que fue rescatada a finales de 2024. Los tratantes ofertaban a las víctimas por internet como un servicio prepago. Hubo 10 detenidos que fueron procesados en audiencia. La jueza dictó prisión preventiva para un hombre y 3 mujeres, identificados como líderes de la red delictiva. También formuló cargos en contra de los 6 restantes, quienes tienen medidas alternativas. Entre las evidencias incautadas están 15 teléfonos celulares, 2 computadores portátiles, 4 dispositivos de memoria, $5,000 en efectivo,
preservativos y ropa interior de mujer que ingresaron bajo cadena de custodia. La instrucción fiscal en contra de los 10 procesados durará 90 días por el delito de trata de personas, que se sanciona hasta con 26 años de cárcel. ¿Qué pasa cuando el COVID no se marcha del organismo? Médicos ecuatorianos alertan la detección del denominado long COVID o COVID prolongado, condición que afecta a un grupo de pacientes que superaron el virus, pero que tiempo después requieren de un abordaje con varios especialistas. Bessie Granja nos explica. Entre 2020 y 2021, el mundo creyó que superar la infección aguda por COVID-19 era el final del camino. Pero los médicos aseguran que la batalla contra esta enfermedad apenas comienza. Especialistas en medicina interna, cardiología, neurología y otras ramas de la US Clinic y de la Universidad de Miami alertan sobre el denominado COVID prolongado o long COVID, diagnosticado ya en Ecuador, y explican en qué consiste. El COVID prolongado es la persistencia o la aparición de nuevos síntomas después de la infección aguda. Los típicos síntomas que se presentan son fatiga, dolor, falta de aire y neblina mental. Lo que hace complejo al long COVID y al que todos los contagiados estamos expuestos es su capacidad para afectar a múltiples órganos simultáneamente. No solo el médico general está capacitado para ver este tipo de paciente, necesita del apoyo del terapista físico, del pulmonólogo, del neurólogo, del cardiólogo. Pacientes que andan a lo mejor no se pueden parar mucho porque se marean, se les baja la presión. Pacientes que andan ahora con solo trastornos digestivos, ese puede ser un long COVID. Por su parte, los neurólogos se enfrentan a uno de los síntomas más frustrantes, los trastornos del sueño. Si no llego a los estadios del sueño profundo, lo que hago es que voy a acumular proteínas anómalas, que se le asocia fuertemente al Alzheimer. No hablamos de algo a priori temprano, pero de aquí a unos años donde yo no tengo un sueño adecuado, vamos a estar expuestos a tener un Alzheimer. Debido a la detección de pacientes con esta condición, en la US Clinic en San Borondón crearon la unidad de Long COVID, con la que se espera estudiar a profundidad esta condición, que actualmente representa un desafío para la comunidad científica. Guayaquil ha apostado por el turismo de convenciones desde el 2014. Para quienes han estado al frente del turismo en la urbe, proponen estrategias para que la ciudad supere las cifras conseguidas antes de la pandemia. Luis Alfredo Zúñiga le da seguimiento a este tema. Para el gremio turístico, Guayaquil es una ciudad de negocios que con sus hoteles 5 estrellas y el centro de convenciones es idónea para ser la anfitriona de congresos nacionales y extranjeros y captar a los visitantes que ese nicho deja, denominado Turismo MICE, por sus siglas en inglés, y que genera 4 veces más ingresos que el turismo de ocio. Pero conseguirlo no es sencillo. Es un segmento que necesita un trabajo especializado. Según Gloria Gallardo, expresidenta de la liquidada empresa pública municipal de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales. Hay que especializarse en las relaciones, en el conocimiento de cómo funciona un buró de convenciones, en saber que los congresos en el mundo rotan. Para poder captarlos, tenemos que estar conectados con una institución internacional que maneje las estadísticas. Ella señala que Guayaquil empezó ese camino en 2014, con la creación de la empresa municipal de turismo y el buró de convenciones, además del vínculo con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, o ICA por sus siglas en inglés. Dice que dejó de ser una ciudad de paso y los resultados empezaron a relucir en 2017 y crecieron en 2018 y 2019, pasando de 18 eventos a 150, de 6.000 visitantes a 70.000, de 34.000 noches de alojamiento a 141.000 y de una derrama económica de 47 millones de dólares a 387. En ese año la ciudad fue reconocida como el destino que más creció en congresos y convenciones, un 500%. En Latinoamérica, del puesto 47 en que estábamos, subimos al puesto 16. Y en el mundo, Guayaquil subió del puesto 464 al 143 entre 5.124 ciudades del mundo.
La pandemia detuvo el crecimiento, disminuyendo los eventos en 2020 a menos de la mitad del 2019 y se llegaron hasta 102 en 2022, según cifras de Gloria Gallardo, dejando un gasto económico de $400 millones. Además, la proyección de 77 eventos en 2023. Para seguir en esa senda, considera que es necesario que se retome por ordenanza el Buró de Convenciones y tener nuevamente una empresa pública de turismo. Crear la marca turística, que el Buró de Convenciones, el trabajo que se hace no puede parar. Guayaquil, sin empresa pública municipal de turismo, no está, al igual que Quito, que Cuenca y que Manta, que tienen sus empresas o fundaciones y que tienen sus burós de convenciones totalmente oficiales y consolidados. A eso se suma aumentar la oferta turística en la urbe para que los visitantes que lleguen a los congresos tengan que hacer y que se trabaje en equipo entre gobierno, alcaldías, empresa pública y privada para atraer más eventos. Un juez de Manabí fue asesinado esta mañana cuando dejaba a sus hijos en un plantel educativo. Tras el crimen, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda, pero aún no dan con los responsables. El funcionario judicial no contaba con resguardo. El crimen ocurrió pasadas las 7 de la mañana de este jueves en Montecristi, en los exteriores de una unidad educativa. La víctima, identificada como Marcos Mendoza Pinargote, dejaba a sus hijos en clases cuando fue interceptado por sicarios. En la escena del crimen encontraron 4 restos de balas. El juez Mendoza había enfrentado una sanción administrativa por parte de la Judicatura que lo suspendió por 30 días de sus funciones a partir del 12 de junio. En ese entonces se informó que se trataba del magistrado que intentó comunicarse con el ministro John Reinberg en medio de las investigaciones del caso Blanqueo Fito. Se trata de la investigación donde la Fiscalía General del Estado vinculó a 10 personas naturales, entre ellas alias Fito, y a 4 jurídicas a la causa por presunto lavado de activos, en la que ya habían sido procesados 6 integrantes de su círculo familiar. Algunas investigaciones que en las instancias correspondientes venía siendo investigado, siendo cuestionado, y se trata de este juez que hoy ha sido victimado. ¿Tiene seguridad el juez? No tenía seguridad porque nunca se le solicitó por parte a la Policía Nacional. La policía de Manta allanó un hostal buscando a los responsables, pero hasta el cierre de esta edición no hubo detenidos. Este asesinato genera preocupación en los servidores públicos del sistema judicial. El problema que está pasando ahorita en el Ecuador es difícil, pero nosotros como fiscales, como jueces, tenemos que estar ahí. Para eso hemos sido y seguimos siendo fiscales. En un comunicado, la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador expresó su repudio al asesinato del juez, indicando que este hecho evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran los y las servidoras judiciales, quienes piden una protección efectiva. En Manabí, 2 fiscales de Manta han muerto por la delincuencia. En mayo de 2022 fue asesinada la fiscal Luz Marina Delgado, mientras que en octubre de 2024 fue acribillado el fiscal Marcelo Vázquez al bajar de un edificio de la fiscalía junto a su custodio. Mundo. Nuevas protestas en Lima y otras ciudades de Perú dejaron un muerto y más de 100 heridos. Las marchas exigen un cambio total del gobierno y la salida del presidente interino José Gerí, quien asumió el poder apenas el viernes pasado. Los manifestantes denuncian una grave crisis de inseguridad en el país. Una multitudinaria protesta en Lima y otras 13 ciudades del Perú derivó en desmanes y violencia. Intentaron derribar las vallas frente al Parlamento, lo que desató enfrentamientos con policías antidisturbios, que respondieron con perdigones y gases lacrimógenos. Al grito de que se vayan todos, los manifestantes exigieron la renuncia del presidente interino, José Gerí, y de todos los miembros del Congreso. Los disturbios dejaron 3 detenidos, 100 heridos y una persona fallecida. En medio de una crisis de inseguridad, la organización juvenil Generación Z planificó la movilización una semana antes de la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue declarada en incapacidad moral para gobernar el viernes pasado. En su reemplazo, el legislador José Gerí asumió como jefe de Estado y designó al ex juez Ernesto Álvarez como primer ministro, ambos acusados de abuso sexual.
lo que aumentó el descontento social y los impulsó a continuar con la movilización, por el motivo original de inseguridad, pero también contra el nuevo régimen. A las marchas se sumaron sindicatos que exigen la derogación de medidas aprobadas por el Congreso. Una de ellas obliga a los fiscales a probar que una banda tiene una estructura jerárquica con actividades delictivas y exige más requisitos para realizar allanamientos o detener a sospechosos. También rechazan la nueva ley del sistema de pensiones, que establece una afiliación obligatoria desde los 18 años e incluye a los trabajadores informales, a quienes se les descontará entre el 2 y el 5% de sus ingresos. La autorización que dio Donald Trump para que la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos ejecute operaciones encubiertas provoca la reacción de Nicolás Maduro, quien recordó que en el pasado ese mecanismo se usó para apoyar dictaduras militares en Latinoamérica que dejaron miles de desaparecidos. Maduro teme que haya una intervención militar para sacarlo del poder. Una posible acción militar terrestre de Estados Unidos contra el narcotráfico en suelo venezolano, así como la autorización del presidente Donald Trump para que la CIA ejecute operaciones encubiertas, alertan una vez más al régimen de Nicolás Maduro, que ve en esas declaraciones la intención de provocar un conflicto mayor. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Just peace. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Venezuela anunció que presentará una denuncia contra Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad y el Pleno de la ONU. Maduro acusa a Washington de buscar la manera de legitimar un cambio de gobierno en Venezuela y ve la movilización naval en el Caribe y los ataques contra embarcaciones con drogas como una amenaza directa. Venezuela, right now, la líder opositora venezolana, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo en entrevista con CNN que la tiranía de Maduro es una dictadura no convencional, una estructura criminal y narcoterrorista que se ha apoderado de las instituciones y que la idea de Nicolás Maduro de armar a las milicias es porque no confía en la fuerza militar. El régimen de Maduro lo ve en cambio como la manera de ampliar los medios para su seguridad y continúa movilizando tropas para la defensa en regiones estratégicas del país. Brian Angulo, jugador de la Liga de Portoviejo, fue herido de bala en una pierna. En un ataque de sicarios sucedió la mañana de este 16 de octubre cerca del Estadio Reales Tamarindos en la capital manabita. Vamos a hacer contacto con Ligner Mendoza, que nos trae ahora más detalles. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Y sí, un nuevo hecho violento se registró el día de hoy en la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. Brian Angulo, jugador de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, recibió un impacto de bala en una de sus extremidades. Afortunadamente, el futbolista se encuentra estable, hospitalizado en un centro de salud de la ciudad. La Policía Nacional informó mediante una rueda de prensa que, afortunadamente, y gracias a un patrullaje preventivo, se dio respuesta inmediata al observar a sujetos actuando de manera sospechosa en el sector de la avenida Urbina. Esto generó un cruce de balas que terminó con la captura de 2 de los involucrados en este hecho violento. Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, por su parte, emitió un comunicado solicitando a Federación Ecuatoriana de Fútbol que el partido válido por los 16avos de final en el Torneo Nacional de Ascenso, partido de vuelta que está previsto disputarse este fin de semana, se lo lleve a cabo en un escenario deportivo que brinde las garantías de seguridad. Compañeros, es lo que podemos informar desde la provincia de Manabí. Continúen ustedes con más información en Estudios Centrales. La avenida Joaquín Orrantia sigue cerrada al paso vehicular, pero las atenciones volvieron en el centro comercial y locales aledaños. Fueron 8 edificios afectados. El 100 Business Plaza, con la mayoría de daños que superan los $40.000, como reporta Vanessa Robles. El movimiento comercial y empresarial se restablece de a poco en las inmediaciones de la avenida Joaquín Orrantia, al norte de Guayaquil, que permanece cerrada entre la avenida de las Américas y la Juan Tanca Marengo. Tras 2 días de la explosión de un coche bomba, unos 50 policías y militares custodian el sitio. Solo tienen acceso a pie quienes van a sus oficinas y consultorios. Los pacientes tienen que estacionar específicamente en el lado de allá, o si no estacionan allá y
les hacemos que crucen. O quienes están hospedados en los 2 hoteles de la zona. La idea era llegar directamente al hotel, pero bueno, estuvimos caminando hacia el hotel y todo después fluyó positivamente. Y aunque no se ha rehabilitado el movimiento vehicular en la avenida Joaquín Orrantia, la cinta de seguridad que estaba en la intersección con la Leopoldo Benítez fue desplazada por la policía unos 300 metros hasta la altura del paso peatonal elevado, haciendo más cerrada la escena donde están investigando esta afectación. A las 10 de la mañana, el acceso al Mall del Sol se habilitó por 3 de sus múltiples puertas, haciendo revisiones aleatorias a los vehículos que ingresaban. Tras la inspección técnica de las infraestructuras afectadas, Alex Anchundia, gerente de Segura EP, detalló el balance de los daños. Tenemos el reporte de 6 edificios que tuvieron afectaciones. Uno es obviamente el 100 Business, que es el con más daños, pero daños en cristalería, perfilería. Según el informe de la entidad, en el edificio 100 Business Plaza hay 80 ventanales rotos, en el Novis 30 y en el Mall del Sol otros 30. Jaime Ceballos, gerente de ventas de la empresa Fairis, que elaboró varios de los ventanales de la zona, explica que los daños son cuantiosos porque estos cristales son especiales. Nosotros fabricamos los vidrios laminados del 100 Business Center. Es de control acústico, control térmico, tiene 10 milímetros de espesor, tiene protección UV. Costo por cada ventanal estaría alrededor de los $500, unos $40,000 en promedio, ¿no? Que sería la afectación total. Se confirmó que tampoco hubo daños estructurales en 2 bienes públicos del perímetro afectado, el puente peatonal y el paso vehicular elevado.